Bienvenidos a la serie Agricultura Orgánica y Sostenibilidad Urbana, un trabajo coproducido por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. El propósito de esta serie es difundir la importancia de la agricultura orgánica a nivel nacional y que se reconozca como un instrumento para el diseño y construcción de huertos urbanos, dar a conocer la importancia de los alimentos orgánicos y su relación con la seguridad alimentaria y nutricional. La serie presenta 5 capítulos: la agricultura orgánica en México, agricultura orgánica y su conservación de los recursos naturales, abonos orgánicos, base de la producción orgánica, control de plagas en agricultura orgánica y huertos urbanos, aplicación de la cultura orgánica. En esta primera emisión comenzaremos a abordar el tema de la agricultura orgánica y su situación dentro del contexto mundial. Es importante entender que la agricultura orgánica es un sistema de producción de alimentos sanos, tanto frescos como transformados, que proceden tanto de plantas como de animales, en donde se evita el uso de productos de síntesis química en su producción, como fertilizantes, pesticidas, hormonas y reguladores de crecimiento, así como adulcerantes y conservadores sintéticos en los productos transformados. Sus principios están basados en la agricultura ancestral. La agricultura orgánica permite recuperar el conocimiento tradicional e incorporar los avances de la tecnología basada en incrementar y mantener la productividad biológica de los suelos y que permite generar productos de calidad comercial certificados. El propósito es garantizar al mismo tiempo la alimentación de la población y la participación en el mercado. La agricultura orgánica utiliza la energía natural y el reciclado de los esquilmos agrícolas, pecuarios y forestales, así como la basura urbana e industrial que mediante un composteo biológico, normal o lombricomposteo, producen un humus rico en nutrientes, el cual se regresa al suelo para que de ahí se nutran los cultivos seleccionados. Se utilizan biofertilizantes naturales ricos en bacterias fijadoras del género Rhizobium, micorrizas y otros organismos que contribuyen a la fertilidad natural del suelo sin necesidad de agregar fertilizantes. Datos recopilados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, registran una superficie cultivada en el país que pasó en los últimos 10 años de 86,000 a casi 400,000 hectáreas. México está posicionado entre los 20 países exportadores y ocupa el 4º lugar como productor de alimentos orgánicos, siendo los estados de Oaxaca, Chiapas y Michoacán las principales entidades donde se concentra casi el 50% de la superficie destinada a esta actividad. Se cultivan más de 45 productos orgánicos, de los cuales el café es el principal, seguido del maíz azul y blanco, ajonjolí, hortalizas, agave, hierbas aromáticas, mango, naranja, frijol, manzana, papaya y aguacate. De origen animal destaca la producción de leche, huevo y carne. De esta forma podemos definir y destacar a la agricultura orgánica como un sistema de producción que garantiza la protección de la biodiversidad del planeta, los recursos naturales, favoreciendo el uso y conservación de las semillas criollas, los policultivos y la agroforestería. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mirador Universitario. Qué gusto que nos acompañe de nueva cuenta en este espacio que nos permite acercarnos a las distintas áreas del saber y del quehacer de nuestra universidad. El día de hoy iniciamos una nueva serie que nos presenta la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Hablaremos durante los siguientes 5 programas sobre agricultura orgánica y sostenibilidad urbana. El día de hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre la agricultura orgánica y también lo que sucede en México y su situación dentro del contexto global, cuál es el lugar que ocupa en cuanto a lo que sucede en el mundo en esta práctica, la agricultura orgánica. Y para hablar sobre este tema me da muchísimo gusto saludar el día de hoy a nuestras 2 invitadas. Ellas son doctoras. En primer término saludo a Laura Gómez Tobar, bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias y también por invitarnos. Bienvenida. Y mucho de qué platicar también con la doctora María Socorro Orozco Almanza. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias. Pues
Ustedes están muy inmersas en este tema, en el estudio de lo que sucede con la agricultura orgánica, cuáles son los beneficios, y me gustaría que empezáramos por ahí, por definir exactamente, porque bueno, México es un país rico en muchos recursos naturales y la agricultura es una práctica milenaria, pero ¿a qué nos referimos exactamente con la agricultura orgánica y cuáles son sus características, sus principios? Bueno, pues miren, la agricultura orgánica es aquella que se basa en cuidar los suelos, las plantas, las personas. Buscamos la salud de estos tres elementos, que es algo que normalmente la agricultura convencional ha descuidado. No se cultiva el suelo, no se fertiliza, no se incrementa la materia orgánica en los suelos, por lo tanto, pues vamos a tener plantas débiles, gente débil. Aquí la idea es al revés. Nutrir los suelos perfectamente de manera balanceada con diferentes técnicas que seguramente vamos a platicar de ellas para poder tener plantas sanas y después tener también personas sanas. Estamos hablando de una agricultura que ha decidido de manera internacional no utilizar agroquímicos, agrotóxicos, plaguicidas de diferentes tipos, fertilizantes. Con componentes químicos, es básicamente su característica. Sí. Por otro lado, pero también prohíbe el uso de organismos modificados genéticamente, también conocidos como transgénicos. No se puede hacer uso de aguas negras tampoco, radiación en los alimentos procesados. ¿Por qué? Porque estamos generando alimentos que sean sanos. Mucha gente cree que cuando hablamos de orgánico es regresar al pasado. ¿Y si en algún sentido o no? No, realmente estamos usando una agricultura en donde se combina las prácticas que siguen siendo válidas hasta hoy y que han sido prácticas tradicionales. Si pensamos, por ejemplo, en la sierra en Oaxaca, los zapotecos siguen conservando sus terrazas. Esas prácticas que siguen conservando el suelo se siguen utilizando en la agricultura orgánica, pero se combina también lo que genera la innovación, la ciencia. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, si vemos que es posible con un insecto regular la población de otro que está causando problemas y que se convierte en plaga, pues estudiamos sus ciclos de vida, vemos cómo lo podemos reproducir y eso lo manejamos en el campo. Entonces es una combinación de técnicas ancestrales, tradicionales, con lo que está generando la ciencia moderna. Busca también, pues de alguna forma, calidad de vida no solo para quien produce, sino para quien cultiva. Buscamos también la justicia social, la sostenibilidad del sistema de producción, preservar la biodiversidad, utilizar recursos locales. Todo eso es agricultura orgánica. Se piensa también a largo plazo, en un futuro para las siguientes generaciones. ¿Por qué cuesta tanto trabajo entender algo que parece de manera así platicadita, tan sencilla? O sea, quedarnos con lo que tenemos, con lo naturalito, con lo que nos hace bien. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entenderlo así y aplicarlo? No, más bien es que falta difusión de lo que es la agricultura orgánica. También hay que saber que la agricultura orgánica también se puede, hay gente que le llama agricultura biológica, hay gente que le llama agricultura ecológica. En España la conocen más como agricultura ecológica, igual en Alemania. Pero si vamos a Francia vamos a encontrar los productos etiquetados como productos biológicos. Pero nos referimos al mismo tipo de agricultura y es más bien cómo podemos usar todo el conocimiento que tenemos de la naturaleza para producir alimentos sanos. Y aprovecharla, hablamos esto de los términos. Hablábamos ya, también escuchamos lo de la agricultura urbana, pero ¿cuáles son sus ventajas? ¿Qué es? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cuáles son sus características? Bueno, la agricultura orgánica, ¿sí?, puede ser cuando se practica en las ciudades una agricultura urbana. Pero hablando ya más general de la agricultura orgánica o la agroecología, tiene varias ventajas y esto está muy relacionado con los principios, los 4 principios que van a regir a esta agricultura orgánica. 4 principios. 4 principios básicos. Esos 4 principios básicos son la salud, la ecología, la equidad y la precaución. ¿Sí? Todos estos 4 principios van a estar enfocados prácticamente de tal manera que nos dice cómo el hombre va a utilizar el suelo, las plantas y los animales para producir alimentos sanos. Entonces, la salud se refiere a que nosotros vamos a obtener alimentos sanos, cuidando, como dice la maestra Laura, principalmente el suelo, porque un suelo sano produce alimentos sanos. ¿A qué se refiere el de la ecología? Pues a toda la conservación de la biodiversidad, respetando todos los procesos naturales. La equidad
pues se refiere prácticamente a tener igualdad, a tener respeto entre los diferentes elementos. Factores que intervienen. Exactamente. En el proceso. Y la precaución, pues estar produciendo alimentos que no tengan ningún riesgo para el consumo humano. ¿Qué es lo que no se debe hacer de entrada, que se está realizando constantemente o se realiza desde hace mucho tiempo para fomentar este tipo de prácticas ecológicas, orgánicas, que beneficien al ser humano a corto y a largo plazo? Bueno, pues primero, cuando se toma la agricultura orgánica solamente como de sustitución de insumos. Hay gente que ha malentendido la agricultura orgánica y dice, yo dejo de aplicar el fertilizante y voy y compro una composta que traigo desde 500 kilómetros lejanos, la compro y la incorporo. Estoy sustituyendo, en lugar de generar con mis propios recursos, con recursos locales, los desperdicios que me quedaron de las plantas del ciclo pasado, los estiércoles que pueda haber en la granja, o leguminosas que puedo utilizar para incorporar mayor cantidad de nitrógeno. Yo eso lo hago en una composta, pero la hago en el mismo lugar con los recursos que tengo, y entonces estoy haciendo verdaderamente agricultura orgánica. O sea, no se trata de ir y comprar todo, ¿verdad?, a la tienda de agroquímicos, ahora etiquetados como productos biológicos o ecológicos, y ponerlos en mi parcela. Se busca que también el agricultor elabore sus propios insumos, sea sostenible también al interior de la unidad de producción, y además pues va a reducir costos, ¿no? Una convivencia sana entre todos los recursos, y hacerlo además con la menor cantidad de recursos económicos para beneficio a corto y a largo plazo. Pues justamente vamos a ver, digamos, un ejemplo de esto. Los invito a ver la siguiente cápsula que nos platica o nos invita a conocer un huerto urbano. Este es en la finca familiar agroecológica Los Cedros. Vamos a verla. Buenos días, sean bienvenidos aquí al Huerto Orgánico Los Cedros. Mi nombre es Aurelio Luna, representante de la Sociedad Cooperativa Los Cedros. Estamos en el ejido de San Nicolás Totolapan, La Magdalena Contreras. Este huerto integral consta de aproximadamente 2 hectáreas, el cual buscamos una agricultura sana, una agricultura familiar, ¿sí?, a donde estamos buscando obtener nuestros propios alimentos, estamos buscando darle salud al suelo, ¿sí? No usamos absolutamente nada de agroquímicos, ¿sí? Lo tenemos prohibido. Los tóxicos son un veneno para nuestro medio ambiente, para las personas, ¿sí?, para todo el ecosistema. Entonces lo que nosotros buscamos es mantener la biodiversidad de este pequeño lugar, el rincón paraje Los Cedros. Entonces lo que estamos haciendo es construir infraestructura que nos está ayudando a que sea esto cada vez más productivo, más saludable al medio ambiente, y pues que produzcamos no nada más un cierto producto en sí, sino tener la diversidad, arriba de 15, 20 productos en la asociación y rotación de cultivos. Tenemos lo que son 2 invernaderitos de 500 metros cuadrados cada uno, ¿sí?, en el cual vamos rotando con hortalizas en general. Y también tenemos a cielo abierto cultivos que se adaptan más en este clima frío, y constamos de más de 500 árboles frutales. Aquí es un lugar muy frío, el cual también tenemos manzana, ciruela, pera, chabacano, durazno, capulín. Es una diversidad de frutales. Producimos nuestros propios insumos, composta y lombricomposta, y también lo que hacemos es producir nuestros fertilizantes orgánicos a base del humus de lombriz. Hacemos otros lixiviados líquidos como fertilizantes, caldos minerales, insecticidas a base de extractos vegetales. Sembramos plantas aromáticas y repelentes para que también nosotros lo usemos como insecticidas. Entonces hacemos una combinación de estos para combatir las plagas y enfermedades. Como actividad principal de la agricultura orgánica es generar sus propias semillas. Es de esa diversidad, pues dejar madurar nuestras plantas, la diversidad, hasta que logren su madurez y poderlas recolectar y tener nuestras propias semillas para ir germinando
y que este ciclo no pueda terminar. Tenemos aquí producción bajo invernadero. También observamos una asociación y rotación de cultivos, principalmente nuestro jitomate en 2 etapas. Este se acaba de trasplantar hace 15 días, en aquel hace un mes, pero también observamos que tenemos entre los jitomates, en los espacios vacíos, unas lechugas y algunos otros cultivos diferentes. Aquí básicamente lo que hacemos nosotros es bajo sistema de riego por goteo, con acolchado, para reducir también el trabajo del exceso de deshierve, el deshierve. Entonces este acolchado nos va a ayudar mucho a retener la humedad para optimizar esos nutrientes que requieren los cultivos. Estamos generando dentro del huerto que sea más sustentable, generación de carne, generación de estiércoles, y pues vamos a estar ayudando también a cerrar este ciclo sustentable. Entonces hemos construido las instalaciones para crianza de conejos y crianza de lombriz roja californiana con estos mismos residuos orgánicos. Entonces estamos cerrando todavía más lo que es nuestro proyecto sustentable. También estamos ayudando a productores, estamos dando cursos a universidades, estamos recibiendo grupos de niños desde kinder para que conozcan el lugar y pues vayan conociendo lo que es un desarrollo de las plantas, de los animalitos, para que puedan establecer con sus familias pues un pequeño huerto de traspatio, de azotea. Entonces es lo que estamos fomentando, la agricultura orgánica y la agricultura urbana familiar. Ahí está un caso de éxito, seguramente no es un caso aislado, es algo que se practica con mayor frecuencia cada vez, pero ¿quién practica la agricultura orgánica en México? Bueno, mire, en México tenemos casi 170,000 productores que se dedican, que viven de esto. O sea, no es gente que le gusta, que le interese, no. Está viviendo de hacer agricultura orgánica. No está ya experimentando. No. Son productores, la mayoría de ellos certificados, que tienen experiencia. La primera experiencia que se dio de agricultura orgánica en el país fue en 1969. Estamos hablando ya de varias décadas en el cultivo. Y algo que tiene México que es particular es que el 98% de este total de productores son pequeños agricultores, que en promedio tienen 3 hectáreas, que no vamos a encontrar en otras naciones tantos productores que sean pequeños y que se han organizado para de manera colectiva certificar y comercializar su producción. De estos 170,000 productores, tenemos también el 83% pertenece a alguna etnia indígena. Tenemos mixtecos, zapotecos, chontales, mayas, totonacos, 22 etnias distintas involucradas en la agricultura orgánica. Y eso es bien peculiar también del caso mexicano, porque la cosmovisión, la forma de ver la vida por parte de las culturas indígenas es distinta, ¿sí? Aquí voy a mencionarles un ejemplo de un productor zapoteco que me decía, nosotros vemos a la madre tierra como a nuestra madre. Dice, y entonces, ¿por qué yo voy a tratar a la tierra de ponerle fertilizantes, ponerle químicos tóxicos, envenenarla, matarla, si a una madre se le cuida, a una madre se le protege, se le respeta? Esta idiosincrasia en particular ha hecho que cada vez más productores, sobre todo en el sur del país, se adhieran a hacer prácticas orgánicas, porque estas formas de pensar comulgan con los principios que ya se mencionaba hace rato de la agricultura orgánica, tiene que ver, ¿verdad? Con la forma de comunicar, sí, es decir, si yo estoy de acuerdo con esos principios, es más fácil que yo me adhiera a lo que tú estás proponiendo o haciendo. Exactamente, es una práctica de apostar por la vida, por eso decimos la agricultura orgánica es una agricultura de la vida en contra de la agricultura convencional, que sinceramente es una agricultura que apuesta por la muerte. Agresiva. ¿Verdad? Que envenena, que mata, que no cuida lo que hay alrededor, simplemente quiere productividad. Aquí no.
se buscan otros beneficios que tienen que ver con el respeto a la cultura en general de los distintos grupos originarios. Así es. María, 170,000 productores en México. Estos son pocos, son muchos. ¿Qué papel ocupa México en cuanto a lo que sucede en el mundo sobre esta práctica? Sí, pues son pocos en realidad, ¿no? La agricultura orgánica actualmente tiene un nivel incipiente en México. Entonces es necesario buscar vías para seguir fomentando pues esto, ¿no? Podríamos aquí comentar que la agricultura orgánica se está practicando ya en las ciudades a través de lo que es la agricultura urbana, pero también a un nivel muy incipiente, ¿no? Aunque ya hay algunos sectores del gobierno, en este caso la Secretaría de Desarrollo Rural y de Equidad de las Comunidades, que ha fomentado precisamente que se practique este tipo de agricultura, pero el nivel en sí, tanto de la agricultura orgánica a nivel global de México como de la ciudad, todavía se considera incipiente. Oceanía, Alemania son los países que más destacan en esta práctica. Vanguardia. ¿Qué sucede con lo que se produce? Es decir, son 170,000 practicantes, pero en cuanto a producción, ¿qué porcentajes de toneladas, en cuanto a metros de tierra, qué es lo que se hace? ¿Y quién consume estos productos? ¿Dónde están? Bueno, pues en México calculamos para 2012 arriba de 500,000 hectáreas en la producción orgánica. Por ahí van a pasar las gráficas. Para este año hicimos una estimación ahí en Chapingo, en nuestro centro de investigación y el Departamento de Agroecología, que tenemos 600,000 hectáreas de cultivos orgánicos cultivados, pero además hay cerca de 1,000,000 de hectáreas que son de áreas de recolección. Por ejemplo, el caso del chicle en Quintana Roo se recolecta y el área de recolección es muy amplia, igual el área de pecoreo, en donde se tiene producción de miel orgánica, pues son áreas mucho más amplias. Entonces, calculamos que estamos en el lugar número 17 a nivel mundial por superficie orgánica. Okay. En el mundo hay más de 83 millones de hectáreas que se cultivan de esta forma. En número de productores, pues estamos en el tercer lugar a nivel mundial. Efectivamente hace falta que más productores se encaminen, pero no vamos tan mal, cuidando sobre todo que son productores los que han hecho este esfuerzo. Y además porque se ha ido avanzando, nos decían una fecha 1969 cuando se empezó a hacer el primer cultivo orgánico, y ha mejorado en todo este tiempo, en todos los niveles. Mira, en 1996 teníamos 23,000 hectáreas cultivadas de orgánico. Y si vemos ahorita, ¿verdad? Si decimos mínimamente 600,000 hectáreas, vemos que eso se ha venido triplicando, cuatruplicando cada 2 años. Entonces sí tenemos un cambio, claro. Si hablamos de querer convertir toda la superficie del país, pues estaríamos por debajo del 2%. Todavía hay mucho que realizar, ¿no? ¿Qué es lo que ha funcionado para que esta práctica vaya contagiando, ya decías, además de estas culturas ricas, que tiene que ver con la congruencia, con los principios básicos de cada uno de los productores, con sus culturas, con el respeto a la tierra, con la manera en la que se desempeñan, con la manera en la que viven en el día a día? ¿Qué es lo que más influye para que esto se siga multiplicando? Sí, yo creo que aquí uno de los factores importantes es que ya el productor ha tomado conciencia en relación a la situación actual en la que se encuentra el suelo. Entonces, es importante buscar alternativas para recuperar esa fertilidad. Otra es que siempre la agricultura orgánica pues presenta ciertos incentivos, sobre todo porque está enfocada, como dice la maestra, a ciertos mercados. Uno de ellos, ahorita se van a tocar, es el mercado de exportación, y este mercado tiene precios premium, entonces eso también motiva a los productores a hacer una conversión. La otra es la conciencia de obtener ya alimentos sanos, principalmente para la familia y después para la venta en el mercado local o extranjero. ¿Qué pasa con la inversión? ¿Se requiere de algunos recursos económicos considerables para comenzar a practicar este tipo de agricultura? Sí, y esa es una de las cosas en las que el Estado tiene que poner más atención. O sea, para poder decir yo soy un productor orgánico, tiene que pasar 36 meses. 36 meses. Haber aplicado ningún agroquímico y nada de lo que está prohibido en las normas de la agricultura orgánica. Entonces, ese periodo implica que el agricultor tiene que hacer inversiones, cambios en su infraestructura, tiene que aprender sobre las tecnologías de lo orgánico, ¿verdad? Porque no es algo que te va a llegar del cielo y que te vas a iluminar y ya vas a poder producir. No, hay que capacitarse, hay que buscar información. ¿Quién legitimiza? ¿Cómo
¿Cómo hacerlo? Ya nos decías, hay una asociación que organiza, ellos son quienes dan cursos. ¿Cómo acercarse? ¿Quién es el responsable o los responsables? Bueno, digamos que tenemos una ley orgánica en México que es la que regula de alguna manera la forma en cómo se va a llevar a cabo la agricultura orgánica, ¿no? Sí. Pero aquí yo creo que lo más importante es considerar que el agricultor pues prácticamente tiene el que preocuparse por implementar las propias prácticas a través de esa capacitación. ¿A dónde acude? Hay diferentes asociaciones, están las universidades en donde se puede capacitar, o incluso hay grupos de campesinos que ya se están capacitando y están difundiendo ese mismo conocimiento tradicional. Difundir es una tarea importante para tomar conciencia y entonces comenzar a hacer ya la tarea práctica con la que se puede empezar a ver resultados. Decíamos, a partir de 36 meses es lo que el primer paso en el trabajo, en la vida diaria, lo que deben invertir los productores. Pues vamos a seguir hablando de este tema. Lo invitamos a usted a que se ponga en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que ponemos a su disposición. Ahí están apareciendo en pantalla nuestros números telefónicos, redes sociales y también nuestra página para que nos haga saber sus comentarios, sus dudas y hagamos juntos este programa. No se vaya, volvemos aquí después de la pausa a Mirador Universitario. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en Mirador Universitario. Seguimos hablando sobre agricultura orgánica y sostenibilidad urbana. Recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que ponemos a su disposición. Antes de la pausa ya hablábamos de la importante labor que realizan o que deben realizar los productores para poner al alcance de los ciudadanos estos productos orgánicos. Pero ¿dónde podemos conseguirlos? ¿Dónde podemos hacer uso de ellos? Pues le invito a que conozcamos lo que sucede en el Tianguis del Cien, una opción para adquirir productos orgánicos. Surge de la idea de varios amigos buscando un espacio así donde pudieras encontrar productos ecológicos, directo del productor, que no existía en ese tiempo. Entonces realizaron toda la gestión, desde buscar productores, gestionar con la delegación, hasta que lo lograron y pues empezó como un espacio chiquito y ha ido creciendo con el tiempo. Hace casi 8 años empezamos 12 productores y ahorita son 36 aquí y 51 en total. El Mercado El Cien es el primer mercado de productos orgánicos y que ocupa un espacio público en la Ciudad de México. Hace una semana, el Mercado El Cien se convierte en el segundo mercado a nivel nacional y el primer mercado a nivel Ciudad de México en obtener un reconocimiento de Zagarpa, que tiene su propio sistema, o sea, para validar su propio sistema participativo de comercio ecológico. Es el reconocimiento para que nosotros podamos implementar nuestra certificación participativa, que consiste en visitar a los productores que cumplan, verificar que cumplan con los lineamientos de producción orgánica. Se invita a los mismos productores integrantes a participar. Es un sistema que se hace en conjunto. Afortunadamente, de los productores fundadores, ya llevamos 7 años y medio que se inició este proyecto de Mercado El Cien, y pues nuestro proyecto en sí es agricultura orgánica, bajo invernadero, a cielo abierto, frutales, y damos cursos, visitas guiadas. Es amplio nuestros servicios, son 4 líneas, y básicamente lo que buscamos pues es ofrecer salud
salud por medio de sus productos, que es con agua de manantial, composta, buenas prácticas agrícolas, certificación orgánica. Se tienen más de 30 años ya en el mercado en que nuestra cabeza de grupo, nuestra cabeza de familia, pensó que en un futuro íbamos a llegar a tener problemas con el agua, con la contaminación del agua, y empezó a formular cosas de limpieza que no contaminaran el ambiente y principalmente los cuerpos de agua. Nosotros vendemos ya de mucho tiempo atrás productos lácteos, básicamente queso. Nuestros procesos son orgánicos, son libres de hormonas, de antibiótico y de leche en polvo. Por lo tanto, a diferencia de un queso del súper o comercial, pues es marcada, ¿no?, la diferencia. En su temporada frutales también nos hemos asociado con otro productor que produce germinados de lenteja, de brócoli, de alfalfa, etcétera, que se complementa. Entonces tenemos aromáticas, hortalizas, frutales, de bulbo, germinados, y ofrecer cada vez más esta variedad. Y también tenemos de temporada bastantes frutas cercanas a la Ciudad de México y de nuestra parcela, principalmente de Contreras. Tenemos para lavar la ropa, para lavar los pisos, para lavar los trastes, tenemos shampoo para bañarse, tenemos desodorante artesanal, tenemos bloqueador, protector solar, cremas humectantes, shampoo líquido para las manos, tenemos una pasta dental que no tiene flúor, o sea, son una variedad inmensa de productos, tanto de uso del hogar como de uso personal. Bueno, frescos y madurados, digamos. Panelas, oaxacas, tenemos ranchero, manchego, reblochón, provolone. Tenemos crema, nata, jocoque, o sea, muchas cosas. Todos son productos lácteos. Es un comercio justo, a donde nosotros nada más lo que buscamos es darle valor a esta mano de obra. O sea, este valor artesanal es a donde se compensa para que el productor pueda vivir de esta agricultura. Entonces no catalogamos nuestros productos como caros, sino simplemente donde el productor pues pueda vivir dignamente, sin lastimar su economía. Nuestra intención es que estos productos no solo vayan a quien pueda pagarlos, sino que nuestros productos sean utilizados de manera masiva para realmente dar ese impacto ecológico que estamos buscando. Eso es como una leyenda urbana, verdaderamente. Los precios de los productos orgánicos, a diferencia de los del súper, digamos, es muy poca la diferencia, realmente. O sea, eso sí es que la gente tiene que checarlo, pero verdaderamente es nada, es nada. Y definitivamente creo que nadie ha descubierto lo orgánico, es simplemente volver a la comida tradicional, ¿no? A lo de antes, a comer como se comía antiguamente, comían nuestros abuelos. Aquí es mucho más controlable la calidad, uno puede saber cuánto quiere, cuánto no quiere, puede comparar, puede... Y bueno, además no importa, porque si uno hace una lechuga ya entiende la calidad y entonces al final vienes por eso. A mí me hace experimentar sabores nuevos, productos nuevos, incluso combinaciones que yo antes no había pensado que se podían hacer. Aquí he venido, las he probado y digo, wow, o sea, es como si explotaran los sabores en mi boca. Mucho mejor ir con la parte más sana y pulida. Y también el sabor se siente inmediatamente. Se establece una relación de amistad con los pequeños productores y se apoya su desarrollo, además de que accedemos a productos de calidad. Los invitamos a venir a Mercado del 100. Estamos todos los domingos en la Colonia Roma, en la Plaza del Lanzador, y todos los sábados en Jardines del Pedregal, en Tetetlán. Los sábados estamos de 10:30 a 3:30 y los domingos de 9:30 a 2:30, y nos encuentran en redes sociales. Ahí encuentran toda la información, eventos, horarios, talleres. Están todos invitados y con mucho gusto los consentiremos aquí.
Escuchábamos la cifra de 600,000 hectáreas que se dedican al cultivo o a la práctica de la agricultura orgánica, y entonces inminentemente hablamos de un consumo, de un mercado. Pero ¿cómo se encuentra el mercado? Ya veíamos también un ejemplo, ahí Tianguis al 100, pero ¿qué sucede en términos generales con el mercado, con el consumo de este tipo de productos? Calculamos que alrededor del 80% de la producción desafortunadamente se exporta. Exporta. Ajá. Tenemos, decenas de productos que se exportan, quizás el más importante, el café. Prácticamente exportamos a toda Europa, a Estados Unidos, Asia, café orgánico. Hablamos también de aguacate, frutos rojos, mangos, hortalizas, hierbas aromáticas. Y bueno, el otro 20% se queda para el mercado nacional, que ha crecido realmente. Si comparamos de hace 20 años, hoy en día vemos cada vez más iniciativas de mercados locales o tianguis orgánicos, expendio en supermercados, en tiendas especializadas, incluso pequeños supermercados orgánicos muy chiquitos, y bueno, pues pero todo ayuda, todo suma. No, claro, por supuesto. O sea, si hablamos hoy en día, la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos agrupa 38 mercados locales. Okay. Tenemos mercados locales en Oaxaca, hay más de 8 mercados allá. ¿En qué estado se consume más o hay más tipo de intercambio, de compra de estos productos? Son sobre todo las grandes ciudades. Si hablamos aquí de la Ciudad de México, si hablamos de la ciudad de Oaxaca, si hablamos de Chiapas, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas, en Los Cabos, en San Miguel de Allende, también en ciudades que son turísticas, ha crecido mucho el mercado de lo orgánico, y también hay ciudades que son más pequeñas, por ejemplo Tlaxcala, si hablamos Puebla, que son ciudades menos grandes, en donde poco a poco se va creando una cultura de consumir sano, de consumir consciente, de que los productos no viajen tanto, disminuir los kilómetros que viaja la comida. Por lo tanto, los conservadores. Sí, o sea, cuando hablamos de un alimento orgánico, eso es algo que no tiene aditivos que nos puedan dañar la salud, pero además también de productos que si yo compro de un productor local, sé que esa comida no va a viajar mucho, por lo tanto estoy contribuyendo menos al cambio climático. La huella de carbono es menor. Sí, claro. Otra duda, ¿cómo se controla este factor en cuanto a la exportación de estos productos? ¿Qué se hace? Pues supongo yo es la certificación, ¿verdad? Cuando hablamos de que yo quiero vender algo como orgánico, pues no es de que a esta taza le pongo y le digo, es una taza orgánica. No, tiene que haber un proceso de verificación de la calidad de los procesos que se siguieron para obtener ese alimento como orgánico. Eso se llama certificación, y en México, en la Ley de Productos Orgánicos, que fue aprobada en 2006, se aceptaron 2 procedimientos para esa verificación. La certificación de agencia a través de empresas consolidadas para ello, y también los comités de certificación participativa, que están aceptados para verificar producción que va a mercados directos, mercados locales. Entonces, estos 2 procesos son un poquito diferentes. Por un lado tenemos este proceso que es un proceso individual, comercial, en donde un técnico especializado, capacitado, va y verifica cómo el productor hizo todas las labores, desde que seleccionó su semilla hasta que cosechó su producto, que no hubo ningún producto prohibido añadido en el proceso. Y por otro lado, la certificación participativa, que es un proceso pedagógico realmente, colectivo, en donde a través de un colectivo donde participan productores, consumidores, sí, en cada mercado se establecen estos colectivos en donde las universidades, algunas ONG participan. Entonces, entre 8 o 9 personas van a visitar la unidad de producción del productor, ve cómo está produciendo. Incluso si el productor tiene dudas, bueno, se le ayuda a resolver esos problemas técnicos que pueda tener, y en donde también el consumidor va viendo que no es tan fácil producir de manera orgánica, que implica todo un esfuerzo, y entonces estos consumidores también los vamos educando. Ellos participan en el proceso, y esta certificación no tiene costo. Muy bien. Le dan seguimiento e incluso es un tipo de ayuda. ¿Dónde empieza y dónde termina este apoyo? Bueno, aquí la certificación participativa, o sea, inicia, como dice la maestra, prácticamente en formar ese comité, en hacer la vigilancia, ir a las unidades productivas y hacer un seguimiento.
¿En dónde termina? Yo creo que no termina, es una supervisión constante la que se tiene que estar haciendo. Aquí la importancia de esta certificación participativa, yo creo que es la posibilidad de que el productor se puede incorporar a un mercado local, en donde él directamente va a tener un contacto directo con el consumidor. Entonces, estos tianguis orgánicos son fabulosos porque no solamente es comercializar un producto, sino es fomentar la conciencia como consumidores responsables, sabiendo lo que implica esa agricultura orgánica, que no es nada más conseguir una mercancía, sino es un producto saludable que está obtenido con base a la conservación de recursos naturales, ¿no? Ahí está la sostenibilidad social, tiene que existir si hay sostenibilidad ambiental. Laura nos hablaba hace unos minutos sobre la exportación. Se exporta el 80% y se queda únicamente el 20%. ¿Por qué es que sucede esto? Es decir, ¿dónde sí se está consumiendo más de lo que se produce? ¿Y por qué en México lo que hace falta es consumidores entonces? Nos falta ir reforzando esa cultura de consumo. Hoy en día las amas de casa van al supermercado y compran lo que compraba a veces su mamá o lo que la televisión te anuncia que es mejor. Y bueno, ahí vemos muy poca promoción, ¿verdad?, para este tipo de alimentos, a pesar de que la Secretaría por ahí hizo una pequeña campaña para difundir el sello orgánico nacional, que por ahí va a aparecer también en sus pantallas, que la gente vaya ubicando los sellos, pero si es algo que no conozco, tal vez no me voy a arriesgar a comprar. Por eso es bien importante este tipo de programas, este tipo de difusión en donde el consumidor va sabiendo cuál es la diferencia entre un producto convencional y un producto orgánico. Entonces ahí tenemos la primer batalla. También tiene que ver con los precios. Eso iba a preguntar justo. Cuando tenemos sistemas de distribución que mueven poquito producto, es más caro, ¿verdad? Porque entonces no es lo mismo mover un tráiler a mover una pequeña camioneta con lechugas, por ejemplo. Por lo tanto, el consumidor está pagando pues parte de ese precio, la certificación que en el caso de agencia cuesta, pues eso también lo tiene que añadir el productor, ¿verdad? Lo incorporan en el costo del producto. Y la otra también, esa importancia de que, bueno, no sería tampoco justo que le pagáramos igual a un productor orgánico que tuvo que hacer una cantidad tremenda de esfuerzos para producir sin químicos que un producto convencional. Entonces también hay que retribuir ese esfuerzo. En la medida, y eso la experiencia internacional lo está viendo, en la medida que se incrementa la cantidad de producción, los sobreprecios pueden reducirse, ¿sí? Porque hoy en día algunas personas se quejan de que los productos en algunos supermercados, en algunas tiendas especializadas realmente son espantosos, ¿no? Entonces aquí también un poco la idea de los mercados locales es, al estar en contacto directo productor-consumidor, ¿cómo podemos hacer para que los precios no sean tan altos y más gente, ¿verdad? Sí. Todos tengamos ese acceso a poder consumir alimentos sanos. Exacto. Y otro de los factores que se tendría que considerar entonces en un tiempo inmediato es justamente el hacer o el ver cómo es que esos productos lleguen de manera más rápida y directa y menos costosa a los consumidores. Así es, eso es muy importante, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, los costos de producción ahora se consideran altos porque sí tienen un sobreprecio del 20 o del 30%. Entonces, ¿quién puede tener acceso a ese tipo de productos orgánicos? Pues la sociedad del nivel económico medio o alto. Entonces nos hemos dado cuenta que sí, el productor orgánico le hace falta hacer un cálculo, una evaluación real del costo de producción para que la plusvalía le permita a él seguir con su desarrollo agrícola, pero también permitir que la gente pueda tener acceso a ese tipo de productos. Es un arma literalmente de dos filos y las invito justamente a que veamos la siguiente cápsula. Es un caso de reconversión en el Estado de México. Se trata del sistema agrícola tunero. Vamos a conocerlos. Nos encontramos en la región del Valle de Teotihuacán, una región productora de nopal, tuna y choconostle. Esta región se caracteriza por ser una zona semiárida, donde la precipitación es muy baja y por lo tanto otros cultivos no pueden progresar. La región cuenta aproximadamente, en promedio, con 15,000 hectáreas de producción de tuna. Puede ser tuna blanca o tuna roja. Una de las propuestas que hemos venido implementando en esta región desde hace varios años es el cambio
del sistema de producción, o un sistema ecológico, o un sistema en donde ya no se aplican sustancias tóxicas y que permiten de alguna manera tratar de regenerar y de reactivar y rehabilitar los ecosistemas naturales. Así es como la propuesta de producción orgánica en esta región, que se inició hace más de 15 años, tratando de convencer a los productores de que cambiaran a este sistema. Sin embargo, pues ha habido mucha resistencia, la gente no creía en los resultados que se podían obtener bajo este esquema, pero sin embargo nosotros seguimos trabajando a nivel de individual y particular y aplicando la tecnología que se ha generado y que habíamos de alguna manera implementado para poder producir de una manera más sana, más limpia, sin el uso de ninguna sustancia química. El principal objetivo era que los productores ya no aplicaran sustancias tóxicas muy residuales, porque hubo una alerta por parte de la Secretaría de Agricultura de que se encontraron residuos de sustancias tóxicas o agroquímicos en los embarques que se mandaban a Estados Unidos. Fue así como surge este proyecto estratégico de tuna, en donde andamos varios técnicos en la región, dando asesoría técnica y capacitación en este proceso de conversión. En primera, en reducir la aplicación de insumos altamente residuales. Posteriormente, inducirlos hacia una conversión a la producción orgánica. No todos se convencen inmediatamente de que esto pueda ser una propuesta alternativa o productiva. Sin embargo, para eso se empezaron a implementar parcelas de producción y demostración, en donde a través de la experiencia que habíamos desarrollado durante muchos años, podríamos demostrar a los productores que podemos producir sin aplicar ninguna gota de producto químico ni de fertilización soluble. Y así fue como establecimos desde hace año y medio esta parcela que se denominó Parcela de Producción y Demostración en Transferencia de Tecnología bajo Manejo Orgánico del Nopal Tunero. Y de esa manera, bueno, pues se desarrollaron talleres de capacitación, asesorías técnicas, en donde los productores fueron asimilando este conocimiento y haciendo lo suyo, preparar los insumos, desarrollarlos, aplicarlos y estar constantemente con ellos, acompañándolos en el proceso de la aplicación y de la producción del cultivo y del desarrollo del mismo. Porque al final estamos dando algo básico que necesitan los consumidores, que es un principio básico, que es la salud, porque estamos ofreciendo fruta libre de residuos tóxicos. Pues ahí está un caso de quien sí se animó y de quien decidió vivir y sortear todas estas dificultades para convertirse de la agricultura tradicional a la agricultura orgánica. ¿Cuáles son las ventajas de convertirse o de reconvertirse en estos términos? Hay varias ventajas. Por un lado tenemos el asunto de los costos, digamos, ventajas económicas. Cuando un productor depende en exceso de los agroquímicos, sus principales costos pues se van a ir precisamente a dar su dinero a las industrias, ¿verdad? Transnacionales, ni siquiera nacionales. Aquí la idea es que el productor haga sus propios insumos, ahorre costos de producción, por lo tanto tenga una mejor utilidad. Esa es una de las ventajas. Por el otro lado tenemos también que en este asunto del sobreprecio pues también puede verse beneficiado, ¿verdad? Tener un mejor ingreso. Si produce a un menor costo, entonces puede vender a un mejor precio. También, sí. Por otro lado tenemos ventajas en términos sociales. Hoy en día la agricultura orgánica en el país está muy vinculada a organizaciones de pequeños productores, que son los que empezaron realmente a practicar esta agricultura. Y en estas estructuras, algunos tenemos organizaciones de pequeños productores de 100 socios, otras hasta de 2,000, 3,000 socios. En colectivo, parte del sobreprecio que obtienen de los productos orgánicos, ellos han trabajado su propia capacitación, o sea, han hecho incluso escuelas campesinas al interior de las organizaciones, tiendas comunitarias, programas de salud integral, en donde poco a poco se vaya transformando la vida de estas organizaciones en favor pues de una vida mucho más sana, pero no solamente en alimentos, en otros aspectos, mejores caminos, mejores infraestructuras para procesar sus alimentos. Entonces también vemos varias ventajas sociales.
Cuando decimos que la beneficio agricultura, común. claro, cuando decimos que la agricultura orgánica requiere más mano de obra, que es uno de los costos también de producción altos en lo orgánico, también podemos verlo desde el punto de vista social, que quiere decir que hay generación de empleos, que es una ventaja también importante. Y en términos ambientales, bueno, realmente la agricultura orgánica tiene por muchos lados. Hablaremos más adelante en algún otro programa de todas las ventajas y de todo lo que implica el tener una agricultura orgánica. Pero un punto que no podemos dejar de lado, estamos por terminar nuestro programa del día de hoy y mostrar este panorama general de lo que sucede en México, es la calidad nutricional de estos productos. ¿Qué sucede, María? Claro, ¿Qué o sea, papel los ocupan? alimentos orgánicos, además de no contener ninguna sustancia tóxica, ya se ha comprobado con la doctora Dolores Raigón en la Universidad de Valencia que efectivamente contienen más nutrimentos que los alimentos convencionales. Por ejemplo, verduras y frutas llegan a tener un mayor contenido de vitamina C, mayor contenido de calcio, de fósforo, de magnesio. ¿Sí? En el caso de los productos animales, por ejemplo, el huevo, también se ve que tiene una calidad nutrimental más alta y que tiene un equilibrio más en lo que es la composición de las sustancias grasas. En la carne de conejo también tiene una mayor cantidad de proteína y tiene menor grasa, debido a que la forma en cómo se está criando el conejo permite que pues se mueva en espacios muy amplios y eso hace que queme grasa, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas ventajas en los alimentos orgánicos, que ya está comprobado, sobre todo en alimentos en donde se está cuantificando esto, que son frescos. La otra tienen menos contenido de agua que los alimentos convencionales. Entonces, el hecho de tener menos agua implica que tenemos más materia seca, que los nutrimentos están más concentrados. Y sobre todo que pueden ser más perecederos, porque si nosotros los almacenemos, pueden conservarse en mejores condiciones. Pues ahí están todas las ventajas para terminar de animarnos a quienes aún no entramos en esta dinámica. Los productores están haciendo su parte, hay una regularización, legitimación, una regularización es correcto, sí. Y entonces México está cumpliendo, regulación. México está cumpliendo con su tarea, digamos, a nivel global, y entonces lo que faltan muchas cuestiones, pero una importantísima es lograr que los consumidores seamos conscientes de lo que llevamos a nuestras mesas y hacerlo de manera saludable. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa de la serie de Mirador Universitario. Doctora María Socorro Orozco Almanza, gracias por toda esta información. Y también Laura Gómez Tobar, muchísimas gracias por todos estos detalles, todo lo que podemos saber y aprender aún sobre agricultura orgánica, y para eso lo invitamos a que continúe con nosotros en los siguientes programas de esta serie que nos presenta la FES Zaragoza. No se vaya, quédese aquí, nos vemos la próxima en Mirador Universitario. Adiós.